En el episodio 91 de la popular serie de televisión Yal Sapkn de Star Television, el tiroteo de Ferit, Seyran y Suna después de la incursión de Abidin en Yal dejó su huella. El episodio del 17 de enero de la serie Yal Sapkn pareció un final. Las escenas en las que Seyran, Ferit y Suna fueron baleados en un ataque armado mantuvieron al público pegado a la pantalla. Entonces, ¿están vivos Ferit, Seyran y Suna, cuyo estado es grave? Aquí están los detalles. ¿Están muertos Seyran, Ferit y Suna? En la escena final del episodio 91 de la serie, Abidin y Karam llevaron a cabo un ataque armado a la mansión. Seyran, Ferit y Suna fueron fusilados en este ataque. El destino de Ferit, Seyran y Suna, que quedaron cubiertos de sangre, quedará claro en el episodio 92 de la serie. Los espectadores de la serie esperan con impaciencia el nuevo episodio para saber si los actores principales dejarán la serie y si los personajes sobrevivirán. Seyran, víctima de sus emociones y de sus grandes sueños que desafían la realidad, sabe muy bien que no puede darle lo que quiere, a pesar de su gran amor por Ferit. Seyran no puede realizar el sueño de Ferit de tener un hijo y esto es muy doloroso para ella. Porque no quiere perder el amor de Ferit, pero al mismo tiempo no puede proporcionarle lo que necesita. A pesar de las dificultades que enfrentó, Seyran se enfrentará a él y no lo aceptará fácilmente. Seyran comenzará a hacer planes inteligentes para recuperar su lugar en la familia Koran e intentará utilizar su inteligencia y sabiduría para afrontar las crisis que amenazan a su familia. Especialmente después de que Seyran se entera de que Sisek es la causa de todo el caos en la familia Koran. Seyran, que se ha convertido en una amenaza para la estabilidad de la familia, entrará en un fuerte enfrentamiento con Sisek e intentará descubrirlo todo. Sus secretos y escándalos, pero lo que sorprenderá a todos es que tiene éxito en su misión, y salva a la familia Koran de la destrucción de Sisek y la connivencia con otros. Siempre intenta ser fuerte y tener el control, pero a menudo se siente impotente. Estas emociones se acumulan dentro de él y afectan su comportamiento, lo que lo hace a veces cruel o único a los ojos de las personas, para luego ser quebrantado. La repentina cercanía de Ferit a Suna complica aún más las cosas. Pensando que puede darle a Ferit lo que Seyran no puede darle, Suna le confesará a Ferit que Seyran no puede tener hijos. Él entrará en su vida por dolor y necesidad, pero esto creará nuevas tensiones entre él y Seyran. ¿Ferit se quedará con Seyran y no le agradará Suna por el bien de su sueño de paternidad? Suna está celosa de su hermana Seyran porque siempre es más inteligente y tiene metas en la vida, pero Suna salta de un matrimonio a otro en busca de estabilidad económica, pero se ha obsesionado con Ferit. Ferit tampoco es así y ahora Seyran diseña joyas, y Koran puede ser dueño de su empresa. Si quieren separarlo de sí mismo, y realmente establecer una relación entre Suna y Ferit, esto no es creíble, están equivocados, no hay ni un ápice de emoción entre Ferit y Suna. ¿Podrá Abidin vengarse? ¿Seyran se enterará de Ferit y Suna? ¿Seyran los perdonará? ¿Ferit elegirá a Suna en lugar de Seyran? ¿Descubrirá Abidin que su madre simplemente lo está usando? ¿Suna y Abidin realmente se divorciarán? Solo los guionistas lo saben. Por otro lado, los altibajos psicológicos que atraviesa Suna se harán más evidentes en este episodio. Después de la escena del beso, Suna se arrepentirá profundamente y cuestionará su papel en llevar los acontecimientos a este punto. Se espera que Seyran recupere su confianza en Ferit en las escenas posteriores de la serie. Ferit, por otro lado, aprenderá de sus errores y demostrará que está abierto al cambio. Además, la noticia de que Seyran está embarazada puede aparecer en algunos episodios, y este evento puede sacudir a toda la familia, y ser el comienzo de una nueva era. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la escena de Suna y Ferit? Esta sorprendente escena entre Suna y Ferit está diseñada no solo para crear caos en la relación, sino también para preparar el estado psicológico. El arrepentimiento de Ferit después de esta escena, y los crecientes problemas psicológicos de Suna mostrarán cuán profundos son. Ahora esperaremos hasta la próxima semana para ver quién sobrevivirá. ¿Sobrevivirá Ferit? Le dispararon en el hombro. Parece que Seyran recibió un disparo en el estómago, y Suna recibió un disparo en el costado. La situación de Seyran será peor que la de ellos. Pueden caer en coma y descubrir que está embarazada. Espero que si Ferit sobrevive, recobre el sentido y no trate mal a Seyran, y Suna debería dejar a Ferit en paz. El tráiler,
publicado después de los sorprendentes acontecimientos del último episodio, llevó la emoción al siguiente nivel. Ferit y Seyran intentan pasar una nueva página en su relación. Sin embargo, después de todo lo sucedido, se dan cuenta de que una relación normal no será fácil para ninguno de los dos. La familia Koran debe unirse una vez más ante el peligro. En el último episodio de la serie Yal Sabkn, mientras Ifakat regresaba a Yal en un estado miserable, resulta que Buyukam, Abidin y Karam le hicieron esto. Mientras Karam llama a Orhan por teléfono y le pide que traiga a Suna, Ferit también se culpó por lo sucedido. Ferit busca venganza. Pensando en lo que había experimentado y enfrentándose a sí mismo, Ferit agarró su arma y se dirigió a la puerta de Buyukam. Le disparó a Karam, quien salió y lo hirió en el hombro. Ferit disparó primero a Karan y luego a otro hombre en el pie. Ferit escuchó a Abidin decir, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Quieres morir? Respondió a la pregunta, no se trata de vivir o morir. Ferit gritó, si una sola persona en ese Yali resulta herida, sabré de ti. No tocarás a nadie. Ferit dijo, si no me disparas, yo también te dispararé a ti, Abidin. Seyran, que llegó en ese momento, se resistió a no ir, diciendo, me dispararán a mí primero. Ferit, que tuvo que marcharse cuando llegó Seyran, lo detuvo mientras regresaba a la mansión con su propio coche. Consejos a Seyran de Ali Saga. Seyran le dijo a Ferit que su ira hirió a todos. Seyran se sorprendió cuando Ferit se enteró de que querían a la hermana de Seyran, Suna, y que el hermano de Abidin, Karan, fue quien le hizo esto a Ifakat. En ese momento, Alice Koran, que pensó que algo malo le había pasado a Ferit, llamó a Sisek. Al explicar lo sucedido, Sisek amenazó a Ali Saga, diciendo, te doy 48 horas. O envías a mi nuera Suna aquí, al Yal, o corres el riesgo de morir. Ali Saga, perturbada por la situación de Ferit, aconsejó a Seyran que no se rindiera. Seyran dijo, si puedo hacerle soñar con el futuro y decirle que tendremos un hijo, tal vez todo mejore. Apoyo de Seyran a Ifakat. En ese momento, Seyran se enojó con Ferit, que estaba golpeando la puerta de Ifakat, y entró sola a la habitación. Seyran apoyó a Ifakat y trató de consolarla. Ifakat estaba muy feliz con el acercamiento de Seyran, y comenzó a confiar en ella y dijo que Karam no la tocó, sino que la desnudó y la miró así. Al enterarse de esto, Seyran comenzó a pensar. Ifakat le pregunta a Seyran, ¿por qué me hizo esto? Él preguntó. Seyran respondió, quieren a mi hermana Suna. Ifakat, que se volvió loco, bajó las escaleras y atacó a Suna, luego se volvió hacia Ferit y le dijo, Suna dejará esta mansión o pondrás a ese hombre bajo mis pies. Suna saldrá de esta casa. Ferit, sin saber qué hacer, fue donde Suna y le contó su plan, saldrás de esta casa. Si alguien te pregunta algo, le dirás, voy con mi marido. Le dirás a todos que quiero ir allá. Confía en mí, Suna. Descubrirás la habitación donde se aloja Karam y la habitación donde te alojas tú. Iré a buscarlos a ambos, dijo. Seyran y su familia, que se enteraron de que Suna iba a ir a Abidin, no quisieron que ella fuera y se opusieron. Suna, quien convenció a todos, se preparó y fue a Abidin, le dijo a Abidin que yo no había venido a ti. Él dijo, vine a proteger a mi familia de ti. Hablando de Ferit, Abidin dijo, está decidido a morir. Es como si no tuviera ningún propósito para su futuro, como si hubiera cometido un gran pecado y estuviera tratando de purificarse. Mientras Suna le dice que llega tarde a todo, Seyran también insistió en quedarse con Ferit. Cuando Seyran le dijo a Ferit que la condición de Ifakat era muy mala, Ferit dijo que mejoraría si ponía a ese hombre bajo los pies de Ifakat. Seyran le rogó a Ferit que no volviera a ir allí. Seyran le dijo a Ferit, ¿qué está pasando contigo? Puedo ver en tus ojos cómo te sientes, Ferit, ¿qué siento yo? Seyran le dijo a Ferit, ese es el problema. No sientes nada, no estás enojado, te has rendido con todo y con todos. Eres como, ¿sabes cuál es la peor parte? ¿Incluso te rendiste conmigo? Ferit se enojó y trató de alejar a Seyran de él diciéndole no tal cosa, no digas tonterías. Ferit advirtió a Seyran sobre tener un hijo. Él le dijo que se olvidara de tener un hijo, no puedo ser padre. Seyran, molesta, dijo que no podía localizarlo. Suna también explicó cada detalle en la casa de la gran dama. La operación Ferit Suna fue exitosa.
Por la noche, fue a la casa de Sisek con Ferit Kazm, en secreto para todos. Ferit se llevó a Suna y Karan de la casa de Sisek en secreto sin que nadie los viera. Ferit informó a Seiran y le dijo que viniera con Ifakat y le dijo que todos estaban bien. Ifakat se vengó yendo al lugar donde estaba retenido Karam, golpeándolo duramente para que Karam nunca volviera a levantar la mano contra una mujer, desnudándolo lentamente y dejándolo en la puerta del yal. En ese momento, los trabajadores del taller también renunciaron a sus puestos de trabajo. Mientras que Ifakat y Seiran fueron inmediatamente al taller e intervinieron en la situación, Karan también regresó desnudo a casa. Karam reaccionó ante Abidin y se peleó con su hermano. Sisek, que estaba preocupada por sus hijos, dijo que el único enemigo eran los Koran. Ferit, que se volvió loco cuando se enteró de que Seiran e Ifakat fueron al taller, reaccionó ante Seiran. Seiran le dijo que no podía entenderlo ni lo que hizo y dijo, ¿con quién estás tan enojado? No puedo entrar en tu mente, abre tu puerta ahora. Me voy a volver loco de desesperación. Ferit dijo, estoy enojado conmigo mismo. Seiran le expresó a Ferit que no lo dejaría y le dijo, no dejaré al padre de mis hijos. Ferit Koran también enfatizó que no quiere ser padre. Al escuchar la pelea de Seiran y Ferit, Suna siguió a Ferit mientras salía de la habitación y le agradeció. Ferit llevó a Suna a la habitación y le dijo, ¿no cerramos este incidente? ¿Por qué te comportas así? Suna dijo, ¿es esta una versión cerrada de ti? ¿Es por eso que actúas así? Ferit se enojó y envió a Suna fuera de la habitación. Mientras Ferit pensaba qué hacer junto al mar, Abidin le envió un mensaje a Suna, no salgas de tu habitación esta noche. Suna, que estaba preocupada por el mensaje de Abidin, fue a ver a Ferit. Para ir a Ferit en Seiran, le preguntó a Aizen dónde estaba Ferit, y cuando descubrió que estaba junto al mar, fue allí. Aizen mintió enviando un mensaje a Abidin de que no había nadie en la orilla del mar e hizo que Seiran fuera allí, sabiendo que Suna y Ferit estaban en la orilla del mar. Pensando que no había nadie alrededor de Yal, Abidin y su hermano Karan se propusieron atacar a Yal. Suna intentó explicarle el mensaje de Abidin a Ferit. Pero cuando Ferit arriesgó todo e intentó saltar al mar, Ferit no escuchó lo que decía Suna. No sucedió en Suna. Esa noche no pasó nada como pensabas, ¿vale? Dijo. En ese momento, cuando Seiran vio a Ferit y Suna hablando junto al mar, se dirigió hacia ellos. Abidin y Karan comenzaron a dispararle a Yal con armas de fuego. Como resultado del ataque, Seiran, Suna y Ferit recibieron disparos. Si bien el tiroteo de Ferit, Seiran y Suna como resultado de que Abidin abriera fuego contra la mansión se convirtió en un tema de tendencia en las redes sociales, ¿quién murió en la serie de televisión Kingfisher? La cuestión comenzó a ser investigada. Estos son algunos de los comentarios sobre el último episodio de la serie de televisión Yalsapkn. Nadie podrá separar a Ferit y Seiran. Abidin, no podrías haber hecho esto. Espero que no les pase nada a Seiran y Ferit. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Las tarjetas se redistribuirán. ¿Qué pasará con Suna y Seiran? Me pregunto si Seiran lo escuchó. Ni siquiera la muerte puede separar a Ferit y Seiran. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.